fútbol, por ejemplo, la gente trata de guardar la alineación hasta el minuto que ya toca lanzarla. Esto de las telas, de cubrir que no vean tu entrenamiento, de prensa, etc. Me encuentro con este chico que es olímpico. Sus temporadas de entrenamiento se va y se junta con los mejores de los mejores en Europa. No hay problema de tener miedo. Los laterales brasileños son rapidísimos, entonces es más ese miedo está. Estratégicamente, ¿cómo vamos a plantear para enfrentar esos laterales? Y me tocó a mí hablar con Trezeguet y le pregunté, le digo, tú eres delantero, ¿qué crees que es el secreto de resolver una mala racha? Y me dijo, mira, yo después del 2006, yo fallé penal y entré en una mala racha. Hacer. Enfócate no en el gol, sino enfócate en las situaciones de gol. Bienvenidos a Metapodcast, un espacio donde conversaremos con futbolistas, técnicos y diferentes expertos de la industria del fútbol con el propósito de compartir información que nos ayude a mejorar el proceso de formación de menores. Creemos que mientras más información de valor podamos compartir, aprenderemos todos a hacer un mejor trabajo con los jóvenes que sueñan ser futbolistas y evolucionará el deporte en nuestro país. Además de Metapodcast, con Metafútbol estamos aperturando este verano nuestras academias para niños y jóvenes de 5 a 17 años, donde a través de nuestra propia metodología de entrenamiento enseñaremos de manera divertida los secretos del juego. Si estás interesado en participar y ser parte de Metafútbol, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales o WhatsApp. Ahora sí, empezamos con el programa. Giacomo, ¿Qué tal? Giacomo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por venir. Feliz. Vamos a cambiar un poquito el ángulo de las conversaciones, el tenor de las conversaciones. Hemos estado entrevistando más exfutbolistas, ¿no? con una gran trayectoria. Pero yo creo que es sumamente importante también para los chicos, para los que nos siguen, ver otro lado importante del fútbol, ¿no? Yo cuando me retiré comencé a hacer una lista, ¿no? Y dije, pucha, ¿por qué no podemos ser competitivos internacionalmente? Y comencé a detallar un montón de cosas y uno de los aspectos creo que era el tema psicológico, ¿no? Claro. Entonces ya como psicólogo deportivo, trabajó conmigo en Alianza muchos años en la formación de menores, llegó a la selección de menores hasta llegar a trabajar con el comando técnico de la selección mayor, ¿no? Dirigida por Ricardo Gareca. Así que es un gusto, yo creo que nos vas a compartir cosas muy valiosas, Giacomo, y te agradezco por haber venido. Claro, muchas gracias. Y sí, como dices, en verdad el juego se sostiene también sobre la parte mental, ¿no? La toma de decisiones, la parte emocional. Hay muchos aspectos ahí que entran a tallar. ¿Por qué psicología? Por la persona, por el ser humano, porque empecé a desarrollar un interés por hacerle bien a las personas. Mi colegio es bien católico, yo tengo una formación bien católica, soy también creyente y todo, y encontré en la psicología una parte más, digamos, técnica y desde donde poder ayudar y poder hacer bien, y que finalmente se unió a mi pasión, que es el fútbol, ¿no? Ya me has visto jugar, ¿no? Ay, mejor no digo nada. Sé que quisiste ser futbolista. Quise ser futbolista, ¿No? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, como te digo, yo creo en Dios, así que todo pasa por algo. Pero sí, o sea, hubo un poco de desinformación en su momento. Yo también empecé a tener otros intereses, empecé a ver otras cosas. En quinto de media mi papá me dice, yo te apoyo para que seas futbolista, pero con la condición de que des el examen de admisión. Y le digo, ya voy a dar el examen de admisión, pero no me voy a preparar, ¿no? Entonces fui a dar el examen de admisión. De hecho tenía una fiesta de pre o de prom la noche anterior e ingresé, no sé cómo, pero ingresé, en ese examen entré. Y eso me hizo un poco pensar hacia dónde quería ir, qué quería hacer, y finalmente decidí entrar. Fue un cambio de 180 porque yo quería jugar, en ese momento estaba en Bolognesi y ya pues terminé decidiendo por estudiar.
Sé que tuviste una experiencia media ingrata en una de tus pruebas. No me digas nombre, nada, ¿no? Pero... y creo que fue también un motor, ¿no? Una motivación también para también. ver cómo ayudabas al fútbol formativo, ¿no? No fue en pruebas, ya estaba aceptado. Ya estabas, ya. Sí. Sí, no te puedo decir la institución, pero la persona que se encargaba de seleccionar ya me había seleccionado. Ya. Y empecé a ir, empecé a entrenar. Éramos muchos, eso sí, éramos como 30 en ese momento. Y yo tenía que 12 años, 13 años, creo que 12. En ese momento todavía no estamos compitiendo federación y eso. Y un profe me dijo, 2 veces de hecho, me dijo, ¿para qué vienes si le quitas puesto a gente que de esto va a vivir, mientras que tú vas a poder estudiar, trabajar? Y sí, me lo dijo 2 veces. La primera vez que me lo dijo, yo no entendía qué me quería decir, ¿no? Pero ya la segunda ya me movió, además me empezó a tratar distinto, y para mí era un súper esfuerzo ir desde mi colegio, que estaba en La Molina arriba, hasta el lugar de entrenamiento, que era bien lejos, ¿no? Y, o sea, después de tiempo de haber un poco ya interpretado la situación, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué te dejó para el futuro? ¿Qué mensaje podría dejarte un aspecto así tan duro, siendo tan niño, tan joven, ¿no? Claro. Bueno, no lo juzgo a este profe, de hecho sé que falleció, en paz descanse, en verdad. Pero contrasta mucho con lo que veo ahora, ¿no? De hecho, yo cuando entro a la selección en menores, veníamos de trabajar en Alianza temas de perfiles, de cómo debíamos seleccionar y todo. Y yo tenía muy rígido ese tema en la mente. Y cuando tengo la oportunidad de encontrarme con Marcelo Márquez, le pregunto, ¿no? Tenía esa curiosidad y le digo, oye, ¿cuál es la clave de este logro tan grande, ¿no? De haber clasificado al Mundial, de tener este equipo que está compitiendo y todo, ¿no? Y me llevó, se paró y me llevó a una habitación donde había una foto gigante, no solo con los 18, con los 23, sino era una foto también de 30, más o menos. Y me pregunta, ¿qué ves de los jugadores, no? Y me descuadró, porque en mi mente era, ya, el lateral tiene que ser así, o el jugador tiene que ser así. Y le empecé a describir lo que veía, ¿no? Y básicamente, o sea, había desde Paolo y Jefferson, que habían tenido una carrera espectacular, había chicos que estaban por salir, habían chicos que recién habían llegado a Europa o a jugar en el extranjero, había chicos que habían estado y que estaban de vuelta en el país, había chicos de todo tipo de raza, de todo tipo de estrato social, y le empecé a describir todo eso, empecé a ver también detrás de las fotos de dónde venían, ¿no? Algunos venían de Lima, otros del Callao, otros de Pisco, de distintos lugares, de la selva, de distintos clubes. Y entonces le empecé a describir y me di cuenta que no había un elemento como secreto, ¿no? Y fue bien interesante lo que él me contó después. Me habló de amalgamar, me dijo, ¿tú qué crees que es la clave de que el Imperio Romano haya sido tan fuerte, ¿no? Definitivamente el ejército, pero también la arquitectura, era una arquitectura distinta a las demás. Y era distinta porque los romanos agarraban la roca volcánica, la ceniza volcánica, y la unían con otros materiales y hacían un pegamento. Y esto hacía que las arquitecturas sean más duras. Y este fenómeno de juntar y de pegar se llama amalgamar. Entonces, lo que él me dijo, la clave es amalgamar todas las partes. Sí. Lo mismo antes que tú llegaras, entrevistamos al tío Chumpi.
al capitán de América, y nos mencionaba eso. O sea, porque yo le pregunté también, ¿no? ¿Cuál fue el secreto de ser campeón de la Copa América, llegar a una final de Copa Libertadores? Y me dijo eso, la unión. Sí, sí, definitivamente la unión. Creo que eso lo trabajó muy bien Marcelo y nosotros hicimos mucho hincapié también en eso. Además, o sea, somos un país súper diverso. Hay una película que también les pasé a los chicos, a los jugadores de la selección mayor, que era sobre ellos. Se llamaba Identidad la película. La hace el hermano de Pedro García, José Luis, ¿Ya? que es como un documental. Y hay un sociólogo, si no me equivoco, un antropólogo, que habla un poco de la diversidad que hay en el Perú, ¿no? La cantidad de culturas pre-incas, la cultura inca, llegan los españoles, gente vasca, gente no sé qué, llegan los africanos de distintas razas, llegan los italianos, los chinos, los japoneses. El Perú es una suma de razas, de historia, que está toda superpuesta. Y claro, de repente por eso es un tema que hay que ir resolviendo como sociedad, pero que también él hablaba, ¿no? Claro, una carne argentina es la carne argentina y como que con ensalada y papa a lo mucho, ¿no? Sin menospreciar, o sea, cada característica tiene su parte, pero el Perú tiene una riqueza que contrasta, pues, ¿no? Que le da distintos sabores en la comida, matices, y lo mismo en el juego, lo mismo en una selección, ¿no? Ahora, yendo un poquito a la formación, esa unión que uno busca, ¿no? Es difícil de encontrar en la formación, ¿no? O sea, en los equipos de menores, ¿no? Sí. Porque hay como que una competencia interna. Sí. Incluso tú te sientas en una tribuna de papás y escuchas eso, pues, ¿no? Sí. Oye, ¿para qué se la da ¿no? Que estábamos hablando con Flavio también la vez pasada, ¿no? Tienes que lucirte tú, define tú, ¿no? Claro. Hay una competencia en que quién sigue en el club o quién no. Sí, totalmente. De hecho, o sea, los que llegan a ser profesionales es el 1% o menos. O menos. Y esto es datos de FIFA. Y por tanto, la gente empieza a generar esta competencia no sana, finalmente, ¿no? Porque la verdad que la fortaleza mental, en vez de huirle a la competencia y de querer posicionarse y quedarse ahí posicionado, busca más nivel. Yeah. No importa si yo te juego mis cartas y tú me juegas las tuyas, no importa. A mí, bueno, esto es de fútbol creo, pero me toca trabajar con una persona que ha competido a nivel olímpico, y algo que a mí me llamaba la atención y que hace un poco de contraste de repente con el fútbol es que en el fútbol, por ejemplo, la gente trata de guardar la alineación hasta el minuto que ya toca lanzarla. Esto de las telas, de no cubrir que no vean tu entrenamiento, de prensa, etcétera. Que es verdad, la prensa a veces filtra cosas, ¿no? Pero a mí algo que yo venía de este lugar y me encuentro con este chico que es olímpico, y él sus temporadas de entrenamiento se va y se junta con los mejores de los mejores en Europa. De verdad. Y a mí me llamaba la atención porque yo decía, estás jugando tus cartas. Y ellos también. Y él me decía, sí, pero así crecemos, ¿no? Entonces, yo creo que alguien realmente fuerte mentalmente no quiere. Tiene miedo. No. Y no tiene miedo. Y vas y te juegas y absorbes lo que tienes que absorber y vas para adelante. Y creo que también aceptas la derrota cuando te toca ser suplente, cuando te toca estar lesionado, cuando te toca apoyar a tu compañero también, ¿no? ¿Crees que el tener esa capacidad de exponerse, ¿no? De bajar un poco tus defensas, también te ayuda a crecer? Sí, definitivamente. Definitivamente. Sí, totalmente. Yo creo que cuando uno da todo, pues, ¿no? Justamente, cuando vas a dar todo de ti,
con una buena intención y querer lo mejor, también te ayuda a crecer, porque te permite ver, que te vean y que te digan, oye, o sea, hay personas que no les gusta que les digan, oye, veo que no estás corriendo como tienes que correr, ¿no? Oye, pero no te metas conmigo, tú no sabes de fútbol, tú no sé qué, tú no sé cuántos. Tú no has jugado fútbol, muchas veces, ¿no? Te dicen, ¿no? Tú no has jugado fútbol, como tú no has jugado, tú no me puedes decir. Esos prejuicios, ¿no? Y en verdad cuando te abres, te dan información que te permite crecer, ¿no? Para mí... ¿Qué otra problemática ves en el fútbol formativo? Tú que has vivido tiempo. Creo que está mejorando, o por lo menos cuando me tocó estar en la selección, la federación, había este tema de FUTEC, que creo que está habiendo una mejor formación académica para los entrenadores, más rica en conceptos, en metodología, que creo que es súper bueno. Pero bueno, definitivamente el tema de los padres es un tema a tomar en cuenta. Ya. El tema de la infraestructura, creo que se necesitan campos buenos. También creo que la educación, de repente suena raro, ¿no? Pero la educación, los colegios, creo que tienen que poner de su parte también en apoyar la formación, ¿no? Implica más esfuerzo, probablemente, porque es un alumno que tiene horarios distintos y que tiene demandas distintas, pero lo que te da el deporte, como lo acabamos de decir, no todos llegan, ¿no? Pero lo que te da el deporte también te puede servir a nivel profesional. Una de las cosas que hablábamos por teléfono, ¿no? Cuando te hacía la invitación. Sí. El tema de... Comenzamos a valorar al deportista en función solamente el rendimiento deportivo, ¿no? Y como que lo deshumanizamos, ¿no? Y tiene que ver mucho con los papás, con los entrenadores, nosotros los entrenadores. Cuéntame un poquito profundiza un poquito más sobre este tema, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, las consecuencias son bien graves, de verdad, y quiero ser bastante hincapié en eso, porque estamos hablando de salud mental. O sea, el nivel de adicciones, el nivel de suicidios, el nivel depresión, etcétera, obviamente es de la sociedad, pero también del deporte cuando el ser humano se convierte en una pieza que tiene que rendir. No hay espacio para estar triste, no hay espacio para equivocarte, para estar mal. De repente en tu casa tus papás se están peleando, de repente hay temas económicos, uno no sabe de lo que estás trayendo encima, pero tienes que rendir el domingo y si no rindes, te siento y si te siento además te trato lejano, porque ni siquiera muchas veces no somos cercanos, no es, oye, ¿cómo estás? Oye, te estoy sentando por esta razón, en este momento está mejor esto de acá, que juegue tu compañero. Creo que se deshumaniza efectivamente y es un grave error. De hecho, felizmente creo que cada vez hay mayor conciencia de la salud mental. Sé que hay una propuesta, FIFPro creo que se llama, que están haciendo investigación al respecto con los jugadores profesionales. Veía yo una entrevista hace poco que le hacen a Nicolás Tagliafico y que él habla de cómo a los jugadores se les exige cada vez jugar más partidos y que ellos también quieren jugar más, pero evidentemente con el calendario que hay y todo, el cuerpo no lo sostiene, la mente no lo sostiene y terminan jugando un mal partido, terminan habiendo lesiones. Y creo que hasta hace poquito, lesiones de cruzados, Guardiola también lo menciona, ¿no? Creo que se está deshumanizando desde lo emocional y desde lo físico también, ¿no? Y pasa mucho, ¿no? También con los chicos, por ejemplo, no sé, te toca, ¿no? Hacer evaluaciones semestrales, anuales, y dices, tales chicos siguen, tales chicos no siguen. Y hay muchos casos que le das esa noticia a un chico y
y se derrumba por completo, ¿no? Sí. Y ya no quieres jugar más. Pasa incluso con los futbolistas a la hora de dar el salto ya cuando te quieres retirar, ¿no? Hay te desorientas, ¿no? Oye, ¿ahora qué hago, no? Claro, es que solo has sido jugador, pues. O sea, en tu cabeza tú eres jugador. Y cuando pasa eso, te quedas efectivamente desorientado, ¿no? Si es que no lo has ido trabajando antes. Por eso creo que es importante el rol del psicólogo, ¿no? Porque sí está bueno empezar a conversarlo. Muchas veces se dice, ¿no? No, tu cabeza tiene que estar en el fútbol, en el fútbol, en el fútbol. Y en verdad no. Muchas veces cuando tu cabeza justamente está estable a nivel familiar, a nivel emocional, cuando tienes otros planes, otras áreas de tu persona desarrollándose, el fútbol se libera y juegas mucho más, ¿no? Definitivamente, sí. Eso. Ahora que hablas ya de ser parte de un comando, ¿no? Que es importante el rol del psicólogo dentro de un equipo. ¿Cómo es, no? ¿Qué dificultades enfrenta un psicólogo dentro de un comando, ¿no? ¿Cómo es la organización, ¿no? No sé, cuéntanos un poquito sobre eso, que sé que no es fácil. Sí. Bueno, la primera que digo y que es medio obvia es tiempo. No hay mucho tiempo para una charla, para tener una sesión individual, privada. El psicólogo se tiene que adaptar definitivamente a los tiempos y hay que ir dándole equilibrio a eso, ¿no? Ahora, en lo personal, yo he tenido mucha suerte porque he tenido técnicos que me han dado ese espacio de distintas características, ¿ah? No sé, por ejemplo, Edgar Teixeira me daba espacio en el camerino, en el medio tiempo, para hacer técnicas de relajación, para que cuando él entre a preguntarles en qué están, cómo están, qué han visto, los chicos no estén acelerados, sino que estén en calma, ¿no? Entonces hacíamos técnica de respiración, un poco de meditación también, también para preparar la charla. Ricardo es un tipo, por ejemplo, que te fomenta eso de ahí, o sea, te fomenta, quiero charlas grupales, trabajo individual, te pregunta también tú qué piensas, qué sientes. Claro que el psicólogo tiene que tener cuidado, ¿no? Porque tampoco me voy a mandar a decir, no, el extremo tiene que ir acá, porque no es mi área. Por mucho que yo pueda haber conocido y trabajado con técnicos y todo, es un tema que a mí personalmente no me compete. Uh-huh. Me compete desde conocerlo, desde entenderlo, más no desde opinar de la formación. Y claro, el psicólogo comete un error diciendo eso y te puede costar caro, ¿no? Entonces hay que tener un cuidado ahí. Es como caminar siempre en campo minado, ¿no? Porque, o sea, yo me pongo en su lugar y digo, ¿cómo generas confianza hacia el jugador, no? Claro. Pero también tienes un lado que tienes que generar confianza con tu comando técnico, ¿no? ¿Qué cosa dice, qué cosa no dices? Ahora, y el que el jugador... Sé de colegas que no han tenido ese espacio. Al contrario, que el tema de la charla grupal, o estás hablando mucho con este jugador, que te dice, y sinceramente, creo que es parte. O sea, de repente un técnico joven o un técnico que no se siente tan seguro de repente, puedes pensar o ver fantasmas, ¿no? Pensar, oye, de repente mete la pata, dice algo mal, o de repente yo me ve a mí y esto no va a estar satisfecho. Yo, públicamente le agradezco a Ricardo porque ya se lo agradecí personalmente, pero él me dio mucho espacio y creo que habla de, justamente, ¿no? Uno es humilde para dejarte ver, pero también habla de tu grandeza, porque cuando tú te sientes bien contigo mismo, cuando tú estás seguro de ti mismo, no tienes problema de preguntarle, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esto otro? Y si digo esta palabra, corrígeme si me equivoco. Y eso él, siendo él, sí, te da ese espacio, ¿no? Sí. Bueno, he tenido también la gracia, ¿no? De la suerte de estar cerca, ¿no? Y se notaba esa dinámica, ¿no? Ese espacio que
esa importancia que se le daba a cada uno dentro de su disciplina, ¿no? Sí. A ese trabajo en equipo. Y eso habla mucho de la capacidad, de la humildad, ¿no? Que es difícil, ¿no?, encontrar a veces en los técnicos, ¿no? Sí. Tenemos, me incluyo, ¿no? Tenemos un ego ahí que es importante, es necesario también, pero... Es que las personas, creo. O sea, la otra vez me tocó un caso de privado con un niño, ¿no? 12 años tiene el niño. Y me llama el papá. Y era la segunda o tercera sesión que tenía con él. Y me dice, oye, la primera sesión bien, la segunda bien, la tercera, que ya tocamos un tema un poquito más técnico, lo sentí aburrido, Yeah. ¿no? Entonces yo podría cerrarme y decir no sé qué, no sé cuántos, pero no, me parece monstruo que me diga, oye, se aburrió en la sesión, y ver la forma de darle la vuelta, ¿no? Porque a mí me sirve, o sea, me sirve conocerlo, me sirve saber que me digan lo que está pasando para poder corregir, darle vuelta al timón y ver hacia dónde ir, ¿no? A ver, vamos a tratar de darle recursos, herramientas a los chicos, ¿no? Y yo sé que fuiste a un curso en Estados Unidos en la época que estábamos trabajando juntos en Alianza, ¿no? Que se llamaba La Zona, ¿no? Sí. O el Flow, como le llaman algunos. Sí, ¿En qué consiste? Sé que trabajan bajo 5 áreas, ¿no? sí. ¿Cuáles son? A ver, primero te explico qué es la zona y qué es flow, que es un estado mental ideal para el rendimiento, ¿no? De hecho, hay distintos tipos de investigación para explicar esto, pero básicamente el curso que llevamos hablaba de la motivación, Ya. de la confianza, la concentración, y acá hay un concepto que es doble, en realidad, como que dos partes. Uno que era la calma, que nosotros le explicábamos como la parte corporal, ¿no? Cuando uno está con nervios, los músculos se ponen más tensos, la respiración se acelera, las pulsaciones, a algunos se les suelta el estómago, tienen ganas de ir al baño, etc. Y la otra parte es, el término en inglés es carefree, pero es sin presiones, ¿no? Que es la claridad mental, la tranquilidad, pero mental, ¿no? Como que estar ordenado de cabeza. Porque a veces estás pensando, ¿qué estará pensando el técnico? Si meto este pase allá, ¿qué va a decir la gente? Y pasa a todo nivel. ¿Eh? Uh-huh. Me ha tocado también con jugadores profesionales que aparece. Estábamos en octubre y me decía, bueno, en septiembre me acuerdo, y me decía, estoy preocupado si me van a renovar o no me van a renovar, estoy pensando en el partido pasado. Entonces sí, es un poco esa claridad mental, ¿no? de orden. Motivación. Sí. ¿Qué nos puede decir de la motivación? Y que yo sé que este curso trataba también de darnos, a mí me hubiera encantado haber tenido estas herramientas, ¿no? Ejercicios, ¿no? Para poder Sí. conseguir esa motivación que uno necesita. Sí. Mira, la motivación es dirección e intensidad. Hacia dónde vas y con qué intensidad. Y obviamente en una carrera de fútbol, la intensidad no siempre es la misma, pues, ¿no? Te convocan a la selección y claramente eres el primero en llegar a entrenar, estás motivado, estás con ganas, estás dispuesto a sacrificarte, un montón de cosas, ¿no? Apenas ya te adaptas, ya entras en una zona de confort, por ahí que la intensidad baja un poco, sueltas un poco con el tema de vuelves a tu club y te relajas un poquito. Ajá. Entonces, hay que saber, hay que tener un plan de carrera, hay que tener un hacia dónde quiero ir. Ya. Estas metas tienen que retarte, tienen que ilusionarte, tienen que ser accesibles, obviamente, tienen que ser medibles y tienen que tener una fecha. Porque la idea es que fecha a fecha, así como tú le haces mantenimiento a tu carro cada cierto tiempo, Ya. fecha a fecha tú vayas viendo si las metas que te planteaste para esa fecha se cumplieron o no. Y no tiene nada de malo si no las cumples.
porque si no las cumples para esa fecha, tocará analizar por qué. También hay que entender que el fútbol es un deporte que tú no puedes asegurar nada, o sea, puedes plantear la mejor táctica, tus jugadores pueden estar físicamente volando, el mejor plantel, etcétera, y el que está al frente te plantea un mejor partido, ese partido, y te ganó la final de repente, ¿no? Entonces, por favor, no. entonces, uno no puede controlar los resultados, o sea, son un montón de variables. Los procesos sí. Exacto. Entonces, me sorprendí de ya como chapela. Entonces primero, antes de los procesos, hay que ver el rendimiento, hay que hacer un análisis de cómo estás y luego identificar, ya quiero mejorar mi resistencia, ¿no? O quiero estar mejor físicamente, ya voy a ir al nutricionista una vez al mes, ¿no? Para evaluarme, que me haga una dieta y controlarme y todo, ya. O voy a ir al psicólogo tantas veces a la semana, o voy a entrenar en Metafútbol. En metafútbol, porque quiero mejorar los centros o quiero mejorar el juego aéreo, las divididas, etc. ¿No? Entonces te planteas y le pones fecha. Dices, ya, en 3 meses quiero pasar de... Ahora hay más números, felizmente, ¿no? Sí. Porque antes yo con los jugadores les decía, ya, tú ponte nota del 1 al 10. Pero en realidad ahora hay más números. Ahora, felizmente, hay... Es importante medir, ¿no es cierto? Sí, es importante medir, la verdad. Te ayuda. ¿La intensidad cómo la defines? La intensidad... ¿Cómo defines cuál es la correcta? Intensidad. Porque te puedes pasar también, ¿no? Sí. Es una buena pregunta. Yo creo que es la que te hace sentir bien a ti, ¿no? O sea, y bien no me refiero a cómodo. O sea, no... Porque puede ser que eres titular, vas a entrenar y estás cómodo, pero tu siguiente meta tiene que exigirte. Yo creo que tiene que haber una tensión. O sea, hay que jalar la cuerda y tiene que estar tensa, ¿no? Una tensión justa. Sí, una tensión justa. Pero cuando empiezas a ver síntomas como, a pesar de que duermes bien, a pesar de que estás bien alimentado, amaneces cansado, o a pesar de que, no sé, o no tienes ganas de ir a entrenar, o de repente, normalmente eres una persona tranquila, pero alguien te dice algo y reaccionas distinto a lo que reaccionas normalmente, estás más irritable, etc. Son voces, pues, ¿no? O algo ¿Y cómo puedes regular eso? Hay que entenderlo. O sea, yo creo que algo clave del trabajo mental es la conciencia. Y muchas cosas de las que vivimos pasan por el inconsciente. Entonces, cuando tú te sientas a conversar con alguien, ya el hecho de sentarte y decir, oye, lo primero que te van a preguntar es, ¿qué sientes? ¿Qué pasa? No, que me siento, la respiración me falta. De repente es una persona que no le identifica de dónde viene, ¿no? Pero te dice, me está faltando la respiración, tengo miedo, estoy molesto todo el rato con mi esposa, con mi no sé quién, con mi pareja. Ya. Y ya, entonces hay que investigar. Ya, ¿y de dónde crees que puede venir? ¿Qué ha ido cambiando? ¿Qué estás sintiendo? Y haces el trabajo de mirarte, ¿no? Y con una persona lo empiezas a mirar. Entonces yo creo que es estar atento a las voces, a los símbolos, digamos, a los signos, perdón. Señales, ¿no? Sí. Y tener la valentía y de ver qué está pasando. Porque no está mal, o sea, eso es algo que también creo que es importante mencionar, ¿no? La tristeza no está mal. O sea, si perdiste una final, está bien estar triste. Porque significa que te dolió, significa que te importaba. Obvio, hay que replantear, hay que ver qué pasó, hay que ver qué vamos a hacer. Por supuesto, no quedarte ahí, pero hay que sentir la tristeza, incluso si toca llorar hay que llorar y no hay problema. Lo mismo con el miedo, no hay problema de tener miedo. Al contrario, que puedas mirar el miedo y puedas verlo, te permite ver, esto es un miedo que no tiene lógica, que es irreal. Este es un miedo que es más real. Los laterales brasileños son rapidísimos, entonces es más ese miedo está. Estratégicamente, ¿cómo vamos a plantear para enfrentar esos laterales? El miedo te permite verlo. A las emociones hay que escucharlas, definitivamente. Mira, es inestable. O sea, lo primero que hay que saber es que es algo que se mueve y que puede ser que se mueva sin un control tuyo.
o puede ser que tú metas información o metas leña para aumentar esa confianza, ¿no? Pero no es como que, ya gané la confianza, entonces ya está dentro de mi bolsillo, no. Es algo que hay constantemente que ir trabajándola. ¿Cómo? Bueno, número uno, tú tienes una propia historia que está ahí, también tienes éxitos y tienes cosas buenas y que no hay que dejar de verla. O sea, hay que de cuando en cuando también verla, de tu propia historia, ¿no? Dos, yo creo que enfocarse en el proceso también, en la acción propia, ¿no? Algo que yo siempre digo es, siempre con comida, que la confianza muchas veces es como la sal, que hace la comida más rica, pero el ser humano se tiene que alimentar igual. Quizás si no hubiera sal y te toca comerte una carne, una ensalada, lo que sea, te la tienes que comer, porque te tienes que alimentar. Evidentemente la sal va a darle sabor, te va a provocar, pero igual tienes que alimentarte, ¿no? Y lo mismo es, hay una pelota dando botes en el borde del área, pegarle, pues, ¿no? O sea, que tú creas que va a entrar o no va a entrar, lo que te toca es pegarle lo mejor que tú puedas, con el cuerpo adelante, poniendo el brazo aquí, el pie de apoyo, el cuerpo de esta manera. O sea, hay toda una hilación de gestos técnicos, que es tu expertise, que es el que uno tiene que trabajar para conseguir eso que buscas, ¿no? El tener conciencia de qué cosa hay que hacer, en qué momento, en qué situación, ¿eso te ayuda a tener confianza, a tener seguridad? Sí, de todas maneras, porque de lo que te hablo un poco, ¿no? Tienes que ser consciente de ti como ser humano, o sea, no como jugador, como ser humano. Y cuando tú eres consciente que eres un ser humano y que una parte eres jugador, te toca a veces estar mal, ¿no? O sea, te toca tener caídas. Así es. Y toca levantarse, ¿no? Hay que normalizar un poquito, ¿no? Sí. Que a veces... Guardiola hablaba, ¿no? Cuando tienes un jugador que maneja bien los reducidos, no sé qué, le abres, que maneja bien se lo reduces. Al que todavía no, se lo abres. ¿Y cómo mejoras? Haciendo. La repetición. Y me tocó a mí hablar con Trezeguet en el sudamericano de la sub-15 de la categoría 2002. Estaba Trezeguet ahí. Y pude estar con él y le pregunté, le digo, tú eres delantero. ¿Cómo haces qué crees que es el secreto de resolver una mala racha? Y me dijo, mira, yo después del 2006, yo fallé penal y entré en una mala racha. Hacer. Enfócate no en el gol, sino enfócate en las situaciones de gol. Desmárcate, ubícate bien, imagínate dónde le vas a pegar, cómo, ¿no? Y hacer. El entrenamiento, ¿no? El mejor entrenamiento, cosa para, sí, ¿no? sí. Devolverte la confianza. Y cuando pasa al revés, cuando te excedes de confianza, te vas a dar cuenta porque te van a anticipar, te van a comer, pues, ¿no? ¿cómo percibir eso? ¿Cómo estar atento a eso? Y cómo... Es que por eso la conciencia es tan importante, porque te tienes que ir viendo constantemente. Eso creo que tiene un líder, ¿no? Puede identificar, percibir, hoy el equipo está... Claro, a nivel grupal. Uh-huh. Claro que sí. Mira, técnicos. Con la selección nosotros trabajamos un poco eso, ¿no? No tanto en un capitán, que obviamente había el capitán, que en este caso terminó siendo Pedro Galese, sino que habían distintas cosas que trabajar. Entonces tenías un área social y se buscó a las personas adecuadas que sean mejor socialmente, ¿no? O sea, que no es que pertenecen a un grupo y ese es su grupo, no, sino que no tienen ningún problema, por ejemplo, de relacionarse con el que acaba de llegar a la selección o con el que ha llegado al extranjero o con el utilero o con el psicólogo, ¿no? Yo, por ejemplo, en la selección, alguien que identifiqué con esas características es a André. O sea, André siempre con la puerta abierta,
no te conocía, igual se te acercaba a ti, te abrazaba, te conversaba de dónde vienes, quién eres, te bromeaba. Y lo vi conmigo y lo vi con otros, ¿no? En general es una selección que era bien abierta, ¿no? Es una selección que es bien abierta a nivel social, Sí. pero siempre es bueno estas personas que amalgaman más, pues, ¿no? Que tienen esa facilidad de unir. También está la parte táctica, ¿no? Hay gente que tiene un mayor gusto por la parte táctica y que puede liderar y que puede consultar con el entrenador y que tiene un canal de comunicación más abierto. También hay los que son más estables emocionalmente y que te pueden sostener un equipo. Momento picante, hay gente que está en otra y él se puede acercar a ti, te abraza y te habla y vamos y seguimos adelante y te impacta, ¿no? Hay un libro muy bueno, Capitanes se llama, de Sam Walker, que es un periodista del New York Times, que hace una investigación del elemento clave, ¿no? Y en un momento, no te lo voy a contar claramente, ¿no? Pero ¿No? en un momento habla de Tim Duncan y que él era el capitán y no hablaba. O sea, no era de los que arenga y no. Pero él agarraba y te agarraba el hombro o te hablaba al oído, suficiente. Él miraba, con una mirada, el grupo hacía lo que más o menos tenía que hacer. Entonces, muchas veces hay Tío esas... Chumpi también, igualito. Sí. Una mirada, ¿no? Dice que Tú los ya compañeros sabes. ya le veían sabes. que ya movía sabes. las cejas y ya está. Ya. Sí. Entonces, sí, o sea, de verdad que hay varias tareas que se pueden hacer dentro de un equipo, ¿no? Concentración. Sí. La concentración. Ya, para mí la concentración es un elemento clave. Te diría que más que los... Que los otros dos, que motivación y confianza. Sí. Propiamente en el juego, ¿no? Propiamente en el juego. Mira, la atención es... O sea, para poder... El fútbol es un deporte de toma de decisiones. Así es. Y para tomar decisiones tú necesitas información. Y tienes que saber identificar qué estímulos son relevantes y cuáles no. Y si tú lo preparas previamente, ya no caes en distracciones que no te convienen. Como puede ser un mal arbitraje, como puede ser un rival que te está hablando, que te mete una falta. La hinchada. Pero no solamente eso, sino que a nivel atencional, por ejemplo, un córner, ¿ya? Tú dices, ya, obviamente los elementos relevantes del fútbol, la pelotita, tus compañeros y tus rivales. Ya, pero en cada situación hay un orden. Entonces, córner, ya. ¿Tú tienes que ver la pelota? Sí. Pero ver la pelota no puede hacer que tú no veas a tu marca, rival. ¿no? O al revés. Ver a tu marca no puede hacer que tú no veas la pelota. Estás viendo mis reels. Entonces, posicionalmente, tu cuerpo tiene que tener tal disposición que te permita ver ambas cosas a la vez. Eso uno. Dos, y en el fútbol se usa bastante, no sé si se enseña tanto en menores, que creo que se debería porque es un gran momento de hacerlo. El scanning, que es el mirar por encima del hombro constantemente. Sí. Y ahora con tecnología, Luciano se ha comprado un aparato, unas máquinas para entrenar eso. Yo próximamente. Realidad virtual. ¿Ah, sí? Se entrena con realidad virtual. Sí, he visto unas máscaras, ¿no? Sí. Y bueno, hay que entrenar ese movimiento, identificar cuáles son los estímulos para poder tomar las decisiones más rápido, ¿no? Messi, Odegaard son cracks haciendo eso de ahí, ¿no? Bueno, en su tiempo Xavi. Sí. Así es, interesante. Calma. Y juntos, pues, van juntos. Van juntos, concentración Sí. y calma. No, calma y sin presiones. Calma y sin presiones, Sí. van juntos. Sí, Ya. comienzo con sin presiones. Ya, a Ya. ver. Ojalá alcance una hora. Comienzo con sin presiones porque es un tema, o sea, la ansiedad y los nervios y todo parte de ahí, ¿no? Ya sea de la parte consciente o de la parte inconsciente. Entonces uno tiene que saber qué pensamientos te sirven. Tú sabes que el 95% de nuestros pensamientos son automáticos, no los elegimos, o sea, es algo que aparece, ¿no? Tú te levantas, abres el ojo
y lo primero que haces es estirar ese brazo, ¿no? Pum, celular. Ya, ¿qué hora es? Ya, ahí ya tienes un pensamiento. ¿Qué tengo que hacer? No sé qué, no sé cuántos. Siguiente, con tu dedito así, haces así. Apagas. Abres. Vale. Notificaciones, correos, mails. Ya, dejas un rato, ya ahí ya tienes un montón de pensamientos, ¿ah? Desayuno, ¿qué voy a desayunar? Huevo duro, leche, no sé qué, café, ya. Entonces todo el día estás pensando, y todo el día estás pensando, valga la redundancia, pensamientos que responden al estímulo que acabas de ver. Son automáticos. De este 95%, lamentablemente, el 80%, más o menos, son negativos, no te suman. No te suman. Así es. Entonces, por eso es que la conciencia es tan importante. O sea, tener la capacidad de salir de tu cerebro y mirar los pensamientos que están corriendo ahí, te permite ordenarlos y reenfocarlos, y haciendo las preguntas adecuadas, te sirven, pues, ¿no? O sea, si tú le preguntas, oye, ya, ahorita voy a jugar un partido de 90 y tantos minutos, ¿me sirve pensar si me van a renovar o no a fin de año? No. Ya, fallé. En la ida, en la apertura, fallé en el área, hice un foul. Ya, ¿me sirve estar pensando en eso? Bueno, a esto le puedo sacar este aprendizaje, listo, cerrado. Ya, entonces ya deja de servirte, ya te quedaste con tu aprendizaje, con tu tarea. Tú tienes que ir al partido con las cosas súper claras de lo que quieres hacer, ¿no? Y de cómo quieres estar. Porque ese es otro punto que parece importante, es la actitud. La actitud muchos piensan que es automático, y la actitud es una decisión. O sea, tú puedes estar en la peor situación, incluso en una enfermedad grave, y puedes tener reaccionar y estar mal, negativo, sin esperanza, sin alegría, o puedes estar en esa misma enfermedad o en esa misma situación, pero decidir enfrentarla, decidir estar de buen humor, hacer cosas que te ayuden a estar tranquilo, ¿no? Cosas desde estar con personas con las que te rodeas Positivas. Buenas, hasta hábitos, rezar, alimentarte bien, ver cosas, películas, escuchar canciones que te ayuden. Que te lleven a pensamientos positivos. Sí. Y, tú me decías, ¿no? Sí. Perdón, que el pensamiento negativo es mucho más fuerte que el positivo. Que pesa más, ¿no? Pesa más. Sí, pesa más. Por eso es tan importante esto. Por eso es tan importante ordenarte. O sea, además tiene una, no sé si la palabra es como relevancia, digamos, a nivel hormonal también, ¿no? Nosotros estamos intoxicados de cortisol. Hay una psicóloga súper buena española, psiquiatra, Marian Rojas, que te explica muy bien eso a detalle, de cómo vivimos intoxicados de cortisol. ¿Qué es el cortisol? Es una hormona que se activa en una situación de peligro, y que está bien que se active en una situación de peligro, pero el problema es que nosotros vivimos en cortisol todo el día. Y más acá en Lima. Y te metes a tu carro y estás en cortisol, ¿no? Los peligros, etc. Y el cortisol dura 2 horas, 3 horas en tu cuerpo intoxicado. Entonces hay que ser conscientes de eso, y de qué lo contrarresta, hablar con qué personas lo contrarresta. De hecho, también ella habla de la importancia de los abrazos, de sentirnos como entre personas, porque ella contaba, ¿no? Dice que cuando la mujer da a luz, emana un montón de oxitocina, que es la hormona de la satisfacción, de estar bien, tranquilo, en paz, y que ella tuvo un accidente, una situación de peligro, y estaba a 1000 por hora, y llega, y cuando va a dar a luz, cuando va a lactar, el esposo entra porque pensó que estaba a 1000 revoluciones, y Marian dice que le habló con una tranquilidad, y el esposo le dice, oye, hace 10 minutos por teléfono estabas a otra velocidad, y él como que no entendía por qué. Y resulta que cuando das de lactar,
emanas oxitoxina, ¿no? Entonces desde ahí empieza a investigar qué cosas emanan oxitoxina y los abrazos y las personas positivas y las personas que te suman te generan eso de ahí, ¿no? Si quieres doy el salto a la calma, que es el cuerpo, pues, ¿no? El cuerpo muchas veces está a otras revoluciones, ¿no? Entonces hay que conocer el nivel de activación ideal para que te conviene a ti para jugar, a cada uno le conviene un nivel distinto y poder regularlo. Y hay formas de regularlo simplemente a nivel de cuerpo, ¿no? Como la respiración. O sea, si estás muy acelerado, empezar a respirar con mayor profundidad, con mayor hondura, te permite darle calma. Y es gracioso porque estás haciendo lo contrario, ¿no? O sea, cuando tú estás ansioso, estás así, ya. Pero en este caso, tú conscientemente estás decidiendo respirar hondo. Solito, tú estás decidiendo esto de acá. Y esto le empieza a dar calma y tu cuerpo empieza a leerlo. La sonrisa. La sonrisa, cuando uno sonríe, los músculos de la cara le mandan un mensaje al cerebro de que estás bien. Entonces, hay que reírse. Hay que reírse, hay que respirar, también hay que meditar. En mi caso yo rezo, pero hay una... Ahora los psicólogos le llaman meditación o yoga. Hay de todo, está bien, a cada uno le sirve distintas cosas, ¿no? A mí personalmente me sirve darle, digamos, otro significado, ¿no? Sí. Pero es algo súper personal. Está bien. Yo, mientras decías eso me trasladaba a mi época como jugador, pues, ¿no? Y a veces te llenas de ansiedad, pues, ¿no? En ciertos momentos y llegas al campo y te sientes como que duro, ¿no? Y eso tiene que ver con... Totalmente, sí. Con este tema de la respiración, o sea, la ansiedad. ¿No? Un profe me decía, ¿no? Como que demasiada motivación cansa, ¿no? Una cosa así. Claro, o sea, el ejemplo que me hacían a mí es como que el auto de Fórmula 1 lo tienes prendido desde la noche anterior. Sí. O sea, no vas a poder correr la carrera, ¿no? Por eso es que es tan importante los espacios de entretenimiento, de descanso, de otras cosas que no sea solamente táctica y fútbol, ¿no? Por eso es que también sirve la concentrar, ¿no? O sea, el ir a un hotel, estar tranquilo, ¿no? La familia, sí, es importante sí, para dar este contexto de calma y tranquilidad para el deportista. Es muy importante. Lo que también es importante junto con la familia es que la familia entienda eso de ahí. Así porque es. muchas veces lo que comunican... Somos el detonante, más bien. Sí. Entonces sí es importante, y también es trabajo nuestro, de los psicólogos, darle información a la familia que ellos necesitan para poder ser personas vitaminas, justamente, como decía esta psiquiatra, ¿no? Para poder sumarle. Y al revés, yo algo que le digo a los chicos, ¿no? Muchas veces ellos te quieren, o sea, al papá y a la mamá le quieren entregar un gol, un resultado. Y en verdad, pide el esfuerzo, no le pidas un resultado. O sea, con que tú des todo en la cancha, con que tú seas un buen compañero, tú te estás metiendo y todo, suficiente. El resultado se trabaja, se entrena y habrán buenos y malos. Pero lo que tú sí puedes dar como un regalo y que además cuesta es el esfuerzo, es el estar positivo, es el estar bien. Bien me refiero con una buena predisposición, seguir intentándolo durante el partido, ¿no? Eso sí lo puedes ofrecer, claro. No que la pelota se clave en el ángulo, ¿no? Uh-huh. Porque de hecho hay un arquero que se tira y la saca, claro, ¿no? Entonces... Dando el salto ya dejaste el fútbol formativo, nos abandonaste y te fuiste a trabajar con la selección mayor. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Qué aprendiste en todo ese tiempo? Mira, ahí te cuento algo que es bien personal. Cuando Ricardo me propone, yo le digo que no.
Ah, sí. Sí, lo venía hablando con algunas personas y una persona que era como un mentor a nivel de psicología y él por mi bien me dice, oye, creo que si aparece la oportunidad en estos momentos, todavía no. Tú llega cuando tus chicos con los que estás trabajando lleguen, ¿no? Que sería esta. Y ya, yo confié, creí, vamos con eso. Pero empezó a pasar que Ricardo me empezó a hablar, me empezó a buscar, etc. Y llegó un momento en el que me pidió. Y yo le dije que no. Y él me dio muchos argumentos de confianza. O sea, en verdad lo cuento por eso, en realidad. Porque él confió en mí. Gracioso que yo soy el psicólogo y él fue el que me dio la confianza. Pero él confió en mí. Y me dijo, yo voy a poner el pecho. O sea, si te quieres demorar porque quieres diagnosticar, porque quieres observar, o sea, si no quieres intervenir todavía, no hay ningún problema. Yo te espero, vamos viendo, tranquilo. Y todo lo que tú hagas o lo que dejes de hacer, yo voy a ser el que dé la cara. Entonces vas a tener el espacio de crecer, de aprender todo. Y te quiero decir, me dijo, que yo he entrevistado de aquí, de allá, de otros países, no sé qué, y te quiero a ti, me dijo. O sea, tú quién eres en este momento. Y yo eso se lo agradezco de todo corazón, porque confío en mí, siempre se lo digo, ¿no? Confío en mí más que yo mismo, ¿no? Y luego de pensarlo, rezarlo, conversarlo, etc., acepté. Y la verdad, fue increíble porque fue formar parte de una familia. De verdad que siento que cuando yo le dije que sí, él me dijo, ya, ahora alto, lo voy a conversar con la familia. No te emociones. Sí. Entonces lo habló con la familia y me aceptaron, felizmente. Y éramos una familia. Creo que seguimos siendo, en verdad, porque seguimos en contacto. Nos tenemos bastante cariño, todo el comando técnico, éramos 14 personas. Y familias, además. Y fue formar parte de una familia, de un equipo de trabajo súper profesional, que ve el fútbol de una forma bien integral, bien ética, que se escuchan las partes. Obviamente, como cualquier equipo de trabajo, seguramente habrán cosas que hemos debido hacer distintas, mejorar, todo. Pero te puedo decir que era un equipo de trabajo A1. También quiero mencionar especialmente a Juan Cominges porque somos personas súper distintas. A él también siempre le digo esto, ¿no? Distintas creencias, distintos equipos, distintas profesiones y que nos teníamos que encontrar a trabajar en la misma área. Y de hecho, desde mi área, desde mi carrera, hay un poco de crítica hacia el coaching, que es la profecía autocumplida justamente. Y tú dices, ¿ves? Yo tenía razón. Pero eso es porque tú has tratado a como alguien que puede dar más y a lo has tratado como alguien que no. Entonces, trata como quieres que sean. Hay un experimento, creo, ¿no? De profesores también, sí, que cambian... A dos grupos. A dos grupos le dan problemas matemáticos y a los profesores le dicen, oh, estos son los malos y estos son los buenitos. Y los cambian. Sí. No. Y después hay otro, el que yo te decía es otro, que a un grupo les dicen, oye, qué inteligente, o sea, cuando lo resuelven, qué inteligente has sido al resolver estos problemas. Y al otro grupo le dicen, se nota que se han esforzado. Muy bien, gran esfuerzo. Y de ahí les dan la posibilidad a los dos grupos de elegir sus problemas. Habían algunos categorizados como los más fáciles y otros como los más difíciles. A los que les habían dicho qué inteligente que eres, eligen los más fáciles. Y a los que les habían dicho que el esfuerzo, eligen los más difíciles. Y eso es porque los más fáciles
te permiten mantener tu título del más inteligente. Mientras que los que son de esfuerzo buscan esforzarse más, Así es. ¿no? Entonces, sí, es mucho de eso. ¿Qué les dirías a esas personas que piensan que el profe era sobreprotector? ¿No? Que el profe Ricardo era sobreprotector, que, ¿no? Que maleducó a estos, a no sé, Que no lo comparto. Creo que es un técnico cercano, es un técnico que confía, es un técnico también que respeta a tu vida privada también, y creo que eso le funcionó, me parece. Porque claro, me van a decir... porque sacaba lo mejor, ¿no? Sí, menciono esto porque probablemente lo que te digan es, sí, pero el repechaje es un partido que efectivamente hubieron muchos errores dentro de la preparación y durante el partido y todo, y cosas externas, así como te digo que tuvimos errores, también te digo que hubieron cosas externas que no estuvieron bien. Jugar en Qatar, ese partido de repechaje, ahí jugaba Australia de local. No nos dejaron reconocer la cancha. El bus, por alguna razón, fue demasiado lento y todo el tiempo previo al partido se nos redujo demasiado. O sea, hemos rezado ahora la oración, Padre Nuestro, a toda velocidad. Y bueno, y finalmente llegamos a los penales con todo esto malo que ocurrió. Y los penales son así, o sea, obviamente se preparan y se trabajan, y a nivel psicológico también se trabajan, pero puede fallar, incluso trabajándolos a nivel psicológico también los puede fallar. Claro. Entonces, yo creo que él sacó realmente lo mejor. De hecho, yo tengo números, justamente por esto del modo selección, hicimos una revista, y tengo números de cosas que superamos como selección. O sea, ¿a la eliminatoria anterior? ¿O no, históricamente. Se decía que Perú ganaba un partido y el de visita lo perdía, ya, pum, lo rebatimos. Cuando Ricardo llega a la selección, habían 20 jugadores en el extranjero o menos, y cuando se va terminan habiendo como 60 o 70, ¿no? Se decía que no podíamos jugar, que la Copa... No sé, un montón de cosas que se fueron combatiendo, que no ganábamos en Barranquilla, que no ganábamos en tal lugar, que no ganábamos en 2 veces en Ecuador. Entonces, realmente Ricardo sí sacó muchas cosas buenas. Por supuesto, y eso no me corresponde a mí, pero por supuesto que como cualquier ser humano y cualquier profesional, hay cosas que puedes hacer distintas, cambiar, mejorar. Eso le corresponde a él verlo y a las personas de su confianza y todo. Pero personalmente creo que su trabajo fue impecable, ¿no? Sí. Ahora que hablabas de esto de romper rachas, ¿no? Dentro de esa lista que yo hacía, pues, ¿no? Cuando dije voy a dedicarme a la formación de menores, había muchas cosas que ya no se veían en estas selecciones, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, expulsiones tontas, goles al último minuto, desequilibrios emocionales en el juego, ¿no? ¿Cómo consiguieron eso? Bueno, es un trabajo, sería irresponsable de decir que es, o sea, solo la parte mental. De hecho, hay un buen trabajo hecho por Marcelo, un súper buen trabajo con un montón de cosas sobre eso. ¿Quién le hace qué a quién, por ejemplo? ¿No? Muchas veces uno piensa, ya me está buscando y si yo respondo, yo le pegué y le gané. No, él te sacó el partido. O sea, él logró sacarte el partido. Siempre preguntarte quién le está haciendo qué a quién, ¿no? Por ejemplo. Y como esas varias cosas, o sea, que se estuvieron trabajando para poder trabajar esas cosas que tú dices. Y también hubieran cosas desde la parte futbolística, ¿no? Así es. O sea, yo esto lo veía no desde adentro con Ricardo, cuando me tocó a mí estar, sino desde cuando estaba en menores y miraba el entrenamiento desde arriba. Y yo he visto a Ricardo cuando entrenaban a que los jugadores reciban
el pelotazo. Sí. O sea, un entrenamiento tan simple como ya sal y recibe el bloquea. pelotazo, recíbelo. Con la cara y recíbelo. ¿No? O a tal jugador, dale con que encare al otro, con que lo encare. ¿No? Entonces, había muchas cosas que se trabajaban a detalle, ¿no? O el manejo de tiempos del arquero, ¿no? Dependiendo cómo está el termómetro, cuándo te tiras, cuándo utilizas dentro del margen de la ley, ¿no? Pero utilizas Y los los tiempos. roles, ¿no? Los roles que definían, oye, ya si estamos con uno menos porque se acalambró y tú botas la pelota, Claro. tú haces tiempo, tú avisas si está Claro. lesionado de verdad o no, Sí, ¿no? sí. Sí. Todo eso sí, esas partes le doy el crédito a Marcelo y a la primera parte, ¿no? A la primera eliminatoria. La parte deportiva. Sí. Que se siguió trabajando, por supuesto, pero sí se inició definitivamente ahí. Bueno, ya como yo creo que ha sido una muy buena entrevista llena de información para los chicos. ¿Dónde te pueden encontrar? Pucha, la verdad mis redes sociales son privadas, pero me pueden escribir y estoy atento a que me escriban ahí y poder estar al tanto. Dejo mi número también, no sé si lo menciono. O se lo dejamos ahí dibujado en la pantalla, editado. Y mi correo, dejo mi número y mi correo. ¿Ya? Y ahí se pueden comunicar. ¿Qué chimpunes usabas? Nike Tiempo, ¿Ya? ¿Tu estadio favorito? Matute. Claro, tenía que ser. ¿El amor de tu vida? Carito y Alianza. Perfecto. Muchas gracias, Guía, como por haber aceptado la entrevista. Yo creo que ha sido muy valioso y la gente, nuestro público va a estar muy contenta con escucharte. Listo. Muchas gracias. Un abrazo. Se sale del cuadro ese jugador, ¿ah?